Está bien, ¿no? Están viendo entonces el módulo uno. Entonces, vamos a hablar primero de para qué nos sirve la estadística. O no nos sirve, ¿no? Puede que en algún caso ustedes digan, no, no sirve. Pero para hablar de estadística, primero tenemos que hablar un poquito también de lo que es ciencia. Al final todos vamos a hacer un poco algo de ciencia en nuestras investigaciones, en nuestros trabajos. Entonces, la ciencia, como dice acá, ¿no? El slide primero, la ciencia se ocupa en general de fenómenos observables. Todo lo que analicemos primero tiene que ser algo que podamos observar, tomar algún dato de ello. Entonces, la ciencia se desarrolla, como dice acá, observando esos hechos, formulando leyes que los expliquen y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. Si observamos a un conjunto de personas que se está enfermando, podemos pensar, ¿no?, en explicar por qué se están enfermando y hacer tal vez un experimento o una sistematización de observaciones para ver si nuestra teoría de por qué se está enfermando esa gente es correcta o incorrecta. Entonces, la ciencia, esas observaciones que hacemos para validar las cosas, son del tipo determinista. O sea, con la ciencia creamos modelos justamente para entender toda la complejidad de lo que vemos en la naturaleza, y estos son deterministas o aleatorios. Deterministas son que tienen, ¿no?, un objetivo, o sea, causa-efecto. Pero hay modelos en los que no podemos determinar esa causa-efecto porque son observaciones que nos dan un comportamiento que no podemos determinar esa causalidad. Entonces, los modelos que vemos en ciencia también crean eso. Y la estadística nos va a ayudar mucho en esa parte del modelado de las observaciones en ciencia. Como dice acá, la estadística se utiliza como una tecnología. Es una tecnología de servicio de las ciencias donde es algo muy importante, la variabilidad, es decir, ¿no?, el tamaño o la forma en color de cada persona que varía, y la incertidumbre de que no podemos conocer todo, pero es parte del proceso de hacer la ciencia. Entonces, esas dos palabras son muy importantes durante todas las sesiones. Variabilidad y la incertidumbre. Entonces, incluso una rama más específica que es la bioestadística nos enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de las ciencias de la vida donde la variabilidad no es la excepción, sino la regla. Ustedes deben saber, ¿no? Siempre las personas que trabajan con pacientes, siempre hay algo que no está dentro de lo que más o menos conocemos de forma general, pero eso es algo recurrente en la naturaleza. Esa variabilidad es algo inherente a la vida, y en todo lo que vamos a ver de datos, de artículos y también de análisis y modelajes, esa variabilidad es parte. Si no hubiera esa variabilidad, todos seríamos idénticos, todos tendríamos la misma estatura, el mismo tipo de sangre, etcétera. Pero hay tantos factores que hacen esas pequeñas fluctuaciones que, como dice esto, ¿no?, es algo también importante de recordar, que la variabilidad no es una excepción, sino más bien es la regla, por lo menos en todo lo que son las ciencias de la vida. Ya. Entonces, la estadística es una ciencia, ¿no? Y esa es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y presentación. Entonces, estamos hablando de datos. Pueden ser datos de todo lo que ustedes piensen. Entonces, con la estadística, esos datos los sistematizamos, o sea, los organizamos. Una cosa es tener un conjunto de datos totalmente disperso que no sabemos cómo comenzar a analizarlos o entenderlos, y con la estadística los podemos empezar a sistematizar para poder entenderlos. Pero no solo es la sistematización, sino va incluso antes. Si hacemos un buen planeamiento de nuestro experimento, por ejemplo, todos ustedes van a hacer proyectos, entonces sus proyectos tienen que estar bien diseñados, incluso para ver cómo van a tomar los datos. Desde el inicio, entonces, ni siquiera la organización, sino la recogida de los datos, cómo van a tomar los datos, qué datos van a tomar, todo eso es parte del planeamiento. Incluso y con la estadística podemos planear mejor cómo obtener los datos que después vamos a analizar. La estadística también nos va a ayudar a ordenar esos datos. Hay muchas formas de ordenar los datos en muchas categorías. Entonces, eso, ¿no? Con los datos vamos a poder observar toda esa variabilidad y la incertidumbre. Siempre son dos palabras que tenemos que tener en mente en cualquier observación o análisis: variabilidad e incertidumbre. Y esa sistematización, eso de ordenar los datos, todo eso nos va a servir
para deducir las leyes que rigen esos fenómenos, como hemos hablado, ¿no? Si observamos algún problema con la población y queremos entenderlo, la estadística nos va a ayudar a deducir cuáles son las leyes o los factores que están determinando esa observación, y con eso poder hacer previsiones para el futuro o tomar decisiones sobre hacer o no alguna intervención, alguna propuesta, etcétera, o concluir cuál ha sido el motivo por el que estamos viendo esas variaciones, esos factores. Entonces, son tres cosas que nos va a ayudar a hacer la estadística, o tres enfoques que le vamos a dar a la estadística para entender esos datos. Un enfoque en la parte descriptiva, es decir, todo lo que vamos a obtener de información lo tenemos que saber describir. Y con eso vamos a entender un poquito las probabilidades de lo que estamos observando, cuáles son las probabilidades de que ocurran o no para un tipo de la población, y con eso hacer esas inferencias, ¿no? Con eso de saber si en determinada situación vamos a tomar o no una decisión basadas en esa descripción de datos y las probabilidades que estamos encontrando. Entonces, ¿cuáles son generalmente los pasos que tenemos en un estudio estadístico? Bueno, primero es plantear una hipótesis sobre una población. No se preocupen, poco a poco vamos a ir un poquito familiarizándonos con algunos términos. Estamos comenzando con algo muy general. Tenemos que decidir, después de que planteamos una hipótesis, ¿no? Por decirles, el humo está causando que la gente tenga problemas respiratorios. Es nuestra hipótesis. Entonces, ¿qué datos tenemos que recoger? ¿O cómo vamos a hacer un experimento para demostrar eso? Que el humo está afectando a la respiración de las personas. Entonces, la estadística también nos va a ayudar a decidir qué datos tomar, ¿no? Si vamos a tomar la cantidad de enfermos en los hospitales, si vamos a medir la cantidad de polución en el aire, etcétera. La estadística nos va a ayudar a eso. ¿Cómo vamos a recoger esos datos? Vamos a medir entre las 12 y las 2 de la tarde, vamos a medir independientemente de que si es un hospital en la zona norte o en el área rural, etcétera. Luego que tomamos esos datos y, bueno, hemos decidido que hacerlos, tenemos que describir esos datos. ¿Y cómo los vamos a describir? En una tabla, un gráfico, los vamos a asumir con indicadores, etc. Y cuando tengamos todo eso listo, tenemos que hacer una inferencia, ¿no? Tenemos que decir con esos datos qué nos sugieren esos datos, y al final lo que obtengamos también le vamos a dar un nivel de confianza. Lo que hemos obtenido es 100% confiable, 90% confiable, no es confiable, etcétera, etcétera. Entonces, la estadística nos va a ayudar a hacer todo eso. Ya. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo, ¿no? Que si queremos ver si los fumadores tienen más bajas laborales que los no fumadores, es decir, si, digamos, en la ciudad del Alto, por ejemplo, la gente que fuma pide más permisos que la gente que no fuma, por ejemplo. Eso es una hipótesis. Por favor, en cualquier momento tomen la palabra para cualquier comentario, observación, sugerencia. No se preocupen, justamente aquí es la idea que todos vayamos compatibilizando estos enfoques que queremos darle a la estadística. Entonces, estamos haciendo ese ejemplo, ¿no? Nuestra hipótesis, por ejemplo, es un ejemplo. Que la gente que fuma pide más bajas en el trabajo que la gente que no fuma. Entonces, los fumadores tienen más bajas. Entonces, pero, ¿qué vamos a entender con que sean más bajas? O sea, más personas, o la misma persona que pide más veces, o el tiempo que dura una baja. Entonces, no, tenemos que empezar a definir mejor los universos. Pero ya tenemos una hipótesis que tenemos que empezarla a formalizar, ¿no? Entonces, estamos viendo que esa hipótesis que queremos plantear, los fumadores tienen más bajas, pero eso de más bajo es todavía muy abierto. Entonces, tenemos que definirlo todavía un poco mejor. Bueno, entonces tenemos que decidir qué datos vamos a recoger. Entonces, ¿qué individuos van a ser los que formen ese estudio? ¿Van a ser hombres, mujeres? ¿Van a ser de clase media, media alta? ¿Van a ser de un rubro? Etcétera. Entonces, tenemos que decidir qué muestras vamos a tomar para definir o para poner a prueba esa hipótesis. ¿No? Ahí, por ejemplo, podemos definir qué individuos van a pertenecer al estudio, de un sinfín de posibilidades que tenemos, y de esos individuos, ¿qué datos vamos a tomar? Entonces, por ejemplo, podemos definir
si vamos a poner solo fumadores y no fumadores en edad laboral, que ya sería parte de empezar a definir cómo tomar mejor esos datos. Y si vamos a excluir algunos grupos, ¿con qué criterios? Vamos a excluir, por ejemplo, a los que padecen enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, en ese conjunto de personas que vamos a analizar, si hay personas que padecen enfermedades crónicas, tal vez nos van a hacer variar nuestros datos. Entonces ya estamos empezando a mejorar los criterios de a quiénes tomar observaciones y a quiénes no incluir en esas observaciones. Y respecto a las variables que vamos a medir, el número de bajas puede ser una posibilidad, el tiempo de duración que va a tener esa baja. Ahora, ¿será que tenemos que tomar también el sexo de las personas o no va a incluir el sexo? El sector laboral, ¿será que las bajas laborales van a ser las mismas en personas que son trabajadores de escritorio que las bajas laborales en personas del sector de la construcción o personas, por ejemplo, los profesores? Entonces tenemos que empezar ¿no? a cesar mucho mejor las variables. ¿Qué otros factores pueden incidir también con eso? ¿No? La época del año, de pronto, si vamos a hacer en todo el año o vamos a hacer un muestreo de esos datos cuando la gente tiene más problemas o no tiene problemas, ¿no? Si no hay relación con los fumadores y sus bajas en función del año, puede ser o no, y tenemos que empezar ¿no? a decir todo eso y la estadística nos va a ayudar a hacer todo eso. Los datos, ¿cómo los vamos a tomar? ¿Estratificados o sistemáticos? Más adelante vamos a ver eso, ¿no? Pero hay también procesos de cómo tomar sus datos aleatoriamente o por rangos de edades, o vamos a tomar en orden de los que han entrado primero al trabajo. Hay una serie de procesos en los que decidimos cómo tomar sus datos. ¿Y cómo vamos a describir esos datos? Por ejemplo, para nuestra hipótesis que los fumadores tienen más bajas laborales que los no fumadores. Por ejemplo, el tiempo medio de baja en fumadores y no fumadores. Eso ya adelante vamos a ver, pero eso ya es un estadístico. ¿No? El tiempo medio estamos hablando. Entonces, ya no estamos hablando solo de un dato, sino del tiempo medio de baja que va a ser un estadístico. Enseguida vamos a hablar de eso. O también podemos tomar el porcentaje de fumadores y el sexo. Entonces, decir, ¿no? Por hombres, cuál es la proporción de bajas y la proporción de bajas por mujeres. Y eso, ¿no? Entonces ya estamos empezando a describir los datos. Al usar el tiempo medio, ya estamos usando algo que representa a todo nuestro universo con un único indicador, o el porcentaje, ¿no? Que nos va a ayudar a ver las frecuencias que estamos ya resolviendo más la distribución de esos datos entre ese universo de los fumadores ya por sexo, por ejemplo. Y eso podemos usar muchos tipos de gráficos para mostrar eso. Con todo eso vamos entonces a realizar una inferencia, ¿no? Y ahí nuestra inferencia puede ser como en este ejemplo que diga, los fumadores están de baja al menos 10 días por año más en media que los no fumadores. Entonces ya con toda nuestra estadística, por ejemplo, en esto ya podemos realizar una inferencia más específica, ¿no? Que ya nos da un parámetro en días y por año. Entonces, que es mucho más específico que lo que habíamos iniciado al principio. Y ahí vamos a ver unos datos que también tenemos que manejar en estadística. Va a ser el nivel de confianza, por ejemplo. Podemos afirmar eso, que los fumadores están de baja al menos 10 días por año con un 95% de confianza. Eso vamos a aprender a hacerlo también después. Y ese contraste con un poder con un valor P del 2%. Eso nos va a dar también un poco de elementos de ver cuál es el poder que estamos diciendo para afirmar esas inferencias. Entonces, más o menos es lo que al final de estas 4 sesiones es lo que tenemos que hacer. Cada uno va a tener ejemplos o va a pensar ejemplos y vamos a aprender las herramientas para dar cada uno de estos pasos hasta terminar con una inferencia y su nivel de confianza, y en algunos casos va a tener su significación de contraste. Entonces, asociamos mucho el método científico y la estadística. Y el método científico, en resumen, es eso, ¿no? Tener observaciones y plantar una hipótesis. Con esa hipótesis diseñamos un experimento, lo recogemos y los analizamos, y con esos datos analizados obtenemos conclusiones que pueden validar nuestra hipótesis o pueden decir lo contrario, que nuestra hipótesis no es validada por los datos, entonces tenemos que plantear otra hipótesis mejorada. Y eso es un ciclo que no termina, siempre, ¿no?
observaciones, diseñamos un experimento, hacemos todo el proceso de coger los datos, los analizamos y obtenemos una conclusión que puede o no validar nuestra hipótesis. Eso hay que tenerlo siempre en mente también entre lo que es el método científico y la estadística. Esa relación siempre de todo ese proceso. Entonces, tenemos que hablar de dos aspectos importantes siempre cuando hablamos en estadística, lo que es una población y lo que es una muestra. Entonces, cuando hablamos de una población, estamos hablando de un universo completo. Como dice aquí la definición, es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Entonces, sobre ellos hacemos una diferencia. Pero normalmente una población es demasiado grande para poder abarcarlo. Entonces, lo que siempre hacemos es hacer un muestreo. Entonces, una muestra es eso, ¿no? Es un conjunto al que tenemos acceso y sobre el que realmente podemos hacer las observaciones, o sea, las mediciones que vamos a tomar en cuenta para otra vez plantear una hipótesis. Entonces, algo importante, ¿no? En una población, por ejemplo, el censo de lo que se está discutiendo hoy en día, eso sería la población entera de Bolivia que va a ser sujeta a la toma de esos datos. Pero imaginen que hagamos un estudio de cualquier tema en salud, no podemos hacerlo con toda la población, ¿no? Si queremos saber, por ejemplo, la incidencia de enfermedades y todo eso, bueno, o sea, de poder se puede, pero tendríamos que hacer un censo solo de enfermedades, un censo de ver la salud en relación a los hábitos, a la alimentación. Entonces, imaginen, somos tantos millones de personas en nuestro país, entonces tenemos que hacer muestreos. Y esos muestreos siempre deben ser representativos de la población que queremos hacer, ¿no? Un muestreo debe ser representativo, puede ser por la cuestión geográfica, por la cuestión socioeconómica, etcétera. Y ese muestreo está formado por miembros seleccionados de esa población. Entonces nosotros tomamos los criterios para definir a quiénes vamos a seleccionar para que sean esa muestra que va a ser representativa de la población. Entonces es importante, ¿no? Que es lo que vamos a entender por población y lo que es muestra. Y también tenemos que definir lo que es una variable. Entonces, una variable es una característica observable, ¿no? Que varía entre los diferentes individuos de una población. Entonces, la información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Ahí no tenemos una fotografía de algunos coterráneos bolivianos como nosotros. Entonces, por ejemplo, en los individuos de la población boliviana, entre cada individuo hay muchas cosas que varían. Por ejemplo, ¿no? El grupo sanguíneo. Hay bolivianos que tienen un grupo sanguíneo tipo A, otros tipo B, otros tipo AB, tipo O. Y ahí empezamos a ver también que esa variabilidad ya empieza a tener algunos matices que pueden ayudarnos a distinguir tipos de variables. En este caso, el grupo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? O las personas van a tener un grupo A, o un grupo B, o un grupo AB, un grupo O, pero no hay algo intermediario entre ellas, ¿no? O es uno de esos tipos o no es ninguno. Estamos viendo ya un tipo de variabilidad. Ahora, el nivel de felicidad declarado, ¿no? Que las personas pueden decir qué felices son. Las personas bolivianas son deprimidas o muy felices o ninguno. Pero ya vemos dos diferencias. Cuando hablamos de grupo sanguíneo, puede ser cualquier grupo sanguíneo, pero no importa el orden, ¿no? Uno o el otro va a ser. Pero cuando hablamos de felicidad, vemos que allá hay una escala, ¿no? Entre los que son deprimidos a los que son muy felices y hay cierto orden que tienen estas variables. Entonces ya estamos viendo que el grupo sanguíneo puede ser una variable cualitativa y el nivel de felicidad ya puede ser una variable cualitativa, pero que tiene orden. El grupo sanguíneo no necesita un orden, pero aquí sí tiene un orden. Poco a poquito, entonces, vamos definiendo mejor, ¿no? Que las variables que son esas variables, toda esa variación que observamos en los individuos que vamos a analizar, pueden tener distintas formas de analizarse. En la población boliviana también, eso, ¿no? Muchos tienen hijos y muchos no tienen. Y los hijos ya son 1, 2, 3, etcétera. Entonces, estamos viendo que puede ser una variable numérica, pero una variable numérica discreta, ¿no? Los que tenemos hijos tenemos 1, 2, no podemos tener 1.2 hijos. Entonces ya estamos viendo tres tipos diferentes de variables, ¿no? Como el grupo sanguíneo, una variable cualitativa,
El nivel de felicidad también es cualitativa, pero tiene un orden. Y ahora estamos empezando a ver que también podemos ver variables numéricas, como en este caso el número de hijos, pero numéricas discretas, o sea que toman valores enteros. Pero ahora si hacemos una evaluación de la medida de los bolivianos, ya esa medida, la altura, ¿no? Cuánto mide cada uno de nosotros, ya tiene otra connotación, porque puede ser numérica, igual que el número de hijos, pero continuo. Unos tendrán 1.62, 1.625. Entonces, vemos cuatro tipos de variables, ¿no? Las primeras dos son cualitativas. La primera no tiene importancia el orden, en la segunda sí tiene importancia el orden. O pueden ser cuantitativas, que pueden ser enteros, o pueden ser números que no sean enteros. Y eso es importante también porque con cada uno podemos hacer distintos enfoques para también hacer la estadística. Pero no, vayamos un poquito viendo los tipos de variables. Entonces eso, las variables, que es lo que vamos a medir, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas, como dice acá el ejemplo, son modalidades. No se pueden asociar naturalmente a un número, no se pueden hacer operaciones con ellos. En cambio, las variables cuantitativas o numéricas sí son valores numéricos. Y esos valores numéricos sí pueden ser sometidos a operaciones. Entonces, en las variables cualitativas podemos tener, por ejemplo, una categoría que son las nominales. Entonces, pueden ser cualitativas, nominales, y sus valores no se pueden ordenar o no tiene relevancia que los ordenemos. Por ejemplo, el sexo no tiene relevancia si va primero el hombre o va primero la mujer, o sea, masculino o femenino. Hemos visto el grupo sanguíneo, la religión, la nacionalidad, si fuman o no fuman, no tiene mayor relevancia el orden. Entonces, es solo una variable, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos tal vez 31 estudiantes, pero no tiene relevancia cuántos son del grupo A o cuántos del grupo O. Es una variable que no tiene relevancia el orden que le demos. Pero si es ordinal, sí podemos o sí es relevante que los ordenemos. Por ejemplo, la mejora de un tratamiento, los que mejoran o no mejoran, eso va a ser importante, el grado de satisfacción, la intensidad del dolor, eso es interesante, por ejemplo, ¿no? Entre los que no sienten dolor hasta los que sienten dolor o sienten un poco de dolor, va a ser importante que coloquemos ese orden. No es un valor numérico, pero es importante tomar ese valor, o los que tienen más o menos resistencia a algún tratamiento. Es una variable que no es numérica, no es cuantitativa, pero es ordinal. Entonces tenemos que diferenciar esas variables que son nominales y las que son ordinales en las variables cualitativas. Y en las variables cuantitativas también tenemos que entonces hacer esas distinciones, ¿no? Entonces son las variables discretas, que son números enteros, el número de cigarrillos, número de hijos, número de cumpleaños, etc. Y lo que sean las variables continuas, si entre dos valores hay todos los valores infinitos que puedan ser intermedios entre ellos. Hemos visto un ejemplo de la altura, la presión intraocular, la dosis de un medicamento administrado, la edad, si la medimos en días, con horas inclusive. Entonces, es importante también saber con qué tipo de variables vamos a trabajar para ver qué tipos de análisis estadísticos nos permiten ellas. Algo que vamos a ver también a veces es que es bueno codificar las variables con números para poder procesarlas en las computadoras. No siempre, pero es muy útil. Por ejemplo, vean esas dos tablas. En la tabla de arriba tenemos el sexo, la raza, la región, el grado de felicidad, el tipo de vida que cada persona más o menos evalúa, el número de hermanos que tiene, el número de hijos, etc. Y abajo es la misma tabla, pero los valores que hemos visto que son variables no cuantitativas, es decir, son variables categóricas, pero para fines de computación podemos darles códigos numéricos. Entonces, en vez de que sea hombre o mujer aquí escrito, podemos cambiarlos y pues darles un código, ¿no? Digamos, cuando sea mujer va a tener el código 2, cuando sea hombre va a ser el código 1. Según la raza también, ¿no? Que es una variable que no necesita tener un orden, podemos poner un número aleatorio, pero esa codificación puede ser en muchas circunstancias útil. Pero siempre tenemos etiquetas para que nos recuerden, ¿no? Que esos valores que estamos cambiando en nuestros análisis
¿Qué significan? No tenemos que perder de vista esa información. Entonces eso, ¿no? Algunos casos puede ser una codificación arbitraria, porque hemos visto que no son variables que necesitan orden. Por ejemplo, el sexo es indistinto si es primero hombre o primera mujer, no tiene una relevancia, entonces podemos dar un valor arbitrario. Igual el tema de la raza. Pero como hemos visto, ¿no? La felicidad ya tiene una significancia porque desde quien es no feliz hay un orden, ¿no? Los que son menos felices tienen una felicidad intermediaria, los que son muy felices y podemos codificar esa información. O también va a haber casos en los que cuando tomamos datos hay gente que no sabe o no contesta. Y eso también hay que considerar en cuenta. En nuestra muestra, si tenemos una muestra de 10 personas y de pronto alguna hemos aplicado un tratamiento a las personas y algunas responden bien, unas responden mal, y en alguna tenemos un dato que no podemos saber si responde o no responde. Entonces también tenemos que tomar esa información porque nos va a ayudar un poco a hacer mejor nuestras inferencias y también considerar esos datos o desconsiderarlos y saber por qué. Entonces, esos datos que no se tienen, que se han perdido, y puede ser una pérdida también por un error al tomar los datos, todo eso tenemos que cuantificarlo, no perderlo de vista. Eso, ¿no? Entonces, aunque codifiquemos algunas variables con números, debemos recordar el código que les estamos poniendo, porque cuando usemos algunos programas, eso lo tenemos que siempre tomar en cuenta para después hacer nuestras inferencias. Entonces, tenemos que tener criterios también para tomar esos cambios y considerarlos para nuestros análisis. Pero eso cuando vayamos haciendo las tablas, los ejercicios en el programa, vamos a irlos entendiendo mejor. Bueno. También tenemos que hablar algo que son las modalidades. Las modalidades son, como dice acá, ¿no? Todos los posibles valores de una variable. Y esas modalidades las podemos agrupar en clases. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos edades, por ejemplo, en el curso debe haber personas desde los 20 años hasta los 50, 60. Pero puede ser útil hacer una jerarquía de algunos grupos. En vez de tener toda la lista desde el que tiene 25 años, 28, etcétera, etcétera, podemos hacer categorías, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos separar nuestros datos en los que tienen menos de 20 a 50 o más de 50. Y eso nos va a ayudar también a hacer un poco algunas inferencias dependiendo del caso. O el número de hijos, en vez de decir toda la lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, podemos hacer subgrupos que también nos van a ayudar a tomar algunas decisiones y eso lo vamos a agrupar en algunas clases, ¿no? En ese caso tenemos 2, 3, 4, 5 clases, podemos poner también el número que queramos de esas clases. Y esas clases también deben formar un sistema exhaustivo, es decir, que incluya a todos los datos, pero también si vamos a excluir algunos datos, tienen que tener un enfoque que podamos nosotros manejar. Por ejemplo, si es exhaustivo, no podemos olvidar ningún valor. Por ejemplo, si hablamos del color de pelo, al decir que si es rubio o moreno, estamos excluyendo, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene el pelo blanco o si es un valor que no es ni rubio ni moreno, sino un valor intermediario, tal vez tenemos otra categoría, si no, no lo podemos tomar en cuenta. Entonces tenemos que hacer bien la pregunta para que incluya las variables que tenemos que medir. Por ejemplo, cuando preguntamos cuál es su grupo sanguíneo, sí vamos a poder nosotros definir, según lo que nos digan las personas, cuál, ¿no? O sea, agrupar a todos los grupos sanguíneos. En cambio, en la pregunta de arriba, que pregunta, por ejemplo, cuál es su color de pelo, y solo ponemos dos opciones, ya estamos tomando un dato errado porque no está siendo exhaustivo. En realidad, el color de pelo nosotros deberíamos definir desde, no sé, entre el blanco y el negro, todos los tonos de grises, de alguna forma codificarlos y también colocar los marrones, los rojos, etc. Entonces, tienen que ser esta toma de variables en estas modalidades, en estas clases, tiene que ser exhaustivo, es decir, tiene que incluir a todo el universo de datos que queremos tomar. Y eso también, al ser excluyente, estos datos no pueden presentar dos valores simultáneos de esa variable. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí es el estudio sobre el ocio.
Si ponemos solo, me sale un mensaje que en 10 minutos se va a cortar nuevamente, pero avancemos hasta donde podamos. Entonces, ¿no? Si queremos hacer un estudio sobre el ocio, tal vez estamos haciendo una mala inferencia si solo les preguntamos si les gusta deporte o cine. Entonces, estamos excluyendo, ¿no? Otras cosas que la gente puede hacer por ocio. En cambio, si es que preguntamos si le gusta el deporte, sí o no. Y otra pregunta va a ser si le gusta el cine, sí o no. Ahí sí está siendo más específico porque estamos considerando todo el universo de personas. O sea, por ejemplo, todos nosotros somos, no sé, 31, 35 personas. Si nos preguntamos solamente si les gusta el deporte o el cine, estamos excluyendo todas las otras opciones que pueden tener de hacer otras cosas, ¿no? Algunos tal vez les gusta ir de camping o algunos les gusta dormir, entonces nuestra pregunta no está bien formulada. Pero si preguntamos solo si la pregunta es sí o no, todos van a poder responder de la misma forma, ¿no? Si a quienes les gusta el deporte, a 30 de los 33 les gustará y a 3 no, pero estamos incluyendo una pregunta que está incluyendo a todo el universo que queremos y está haciendo, o sea, no está colocando una variable con dos valores simultáneos. Por ejemplo, por ejemplo, a mí me puede gustar el deporte y el cine. Entonces, al tomar mis datos, ya estoy haciendo un mal enfoque de tomar mis datos. En cambio, si preguntamos solo una variable, ¿no? Si es el deporte, si no, o las otras cosas. Eso es importante, entonces, ¿no? Si tomamos la primera opción, puede haber gente que le guste el deporte, gente que le guste el cine y gente que le guste los dos. Entonces, ahí ya nos va a crear un problema cuando hagamos estos análisis. Ahora abajo también, ¿no? Hay otro ejemplo que dice, ¿cuántos hijos tiene? No tiene ninguno, tiene menos de 5 y más de 2. Entonces, ahí también vamos a tener un poco de conflictos para poder hacer un poco la definición de nuestras variables. Entonces, es importante, ¿no? Hacer esos ejercicios para poder tener bien codificadas nuestras variables. Otro aspecto que tenemos que siempre ir tomando en cuenta es la ordenación de los datos que tenemos. Y en eso vamos a aprender un poco, ¿no? Hacer tablas de frecuencias, presentaciones, etc. Entonces, eso, ¿no? Desde algo tan simple como ese conjunto de personas que tenemos, sí, hacemos una tabla muy simple de la frecuencia, es decir, cuántos hombres y cuántas mujeres hay, ya nos ayuda mucho a entender eso. Y eso también lo podemos poner en una gráfica. Entonces, tanto la gráfica de la derecha como la tabla de la izquierda, las dos exponen ya los datos de una forma ordenada. Entonces, eso es lo que tenemos que poco empezar a hacer con las herramientas que vamos a ver, que podemos ir ordenando los datos que vamos a ir obteniendo de nuestros muestreos para que podamos entender mejor las variables que estamos analizando. Entonces vamos a empezar a ver cómo ver estas variables con un primer aspecto que son las tablas de frecuencia. Entonces, una tabla de frecuencia expone la información de nuestra muestra de una forma que no se pierda nada de información, o muy poca tal vez se pierda, pero vamos a ganar mucho con estas tablas. Entonces tenemos tres tipos de frecuencias que podemos incluir para sintetizar nuestros datos. Pueden ser las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. La frecuencia absoluta contabiliza el número de individuos en cada modalidad. Por ejemplo, abajo tenemos un ejemplo entre hombres y mujeres. La frecuencia absoluta es el número. Por ejemplo, en nuestro curso diríamos cuántos hombres son estudiantes del curso y cuántas mujeres. La frecuencia relativa, en cambio, nos da ese mismo dato, pero en porcentajes. Entonces, dividimos, ¿no? 636, o bueno, en este caso, no sé cuántos hombres, cuántas mujeres seamos, pero dividimos el total de hombres por el total de personas en el curso, el total de mujeres por el total de personas en el curso, y eso lo multiplicamos por 100 y vamos a tener el porcentaje de hombres o de mujeres. Entonces, la frecuencia absoluta va a ser el número tal cual, la frecuencia relativa va a ser ese número expresado en porcentaje.
Y la frecuencia acumulada solo tiene sentido, esto es importante, ¿no? Lo que hemos hablado antes, si son variables ordinales y numéricas. Entonces, es el caso, digamos, si fuera el caso, si queremos hacer una frecuencia acumulada, el primer valor sería, digamos, el porcentaje de, si por algún motivo los hombres primero vienen y luego las mujeres, sumamos la frecuencia de los hombres y la frecuencia de las mujeres, y si hay más variables, las seguimos sumando. Entonces, vamos acumulando esas frecuencias. Pero eso, ¿no? Si la variable es ordinal, o sea, si tiene una secuencia, como la felicidad, ¿no? Hay desde los que no son felices, medianamente felices y muy felices. Podemos hacer el ejercicio entre nosotros y vamos a ver cuántos no son felices, cuántos son medianamente felices, muy felices, y vamos sumando la frecuencia de los que no son felices, los que tienen una felicidad intermedia y los que tienen o se sienten totalmente felices, y vamos acumulando la frecuencia de cada uno. Entonces son los tres tipos de frecuencias que vamos a ver o que tenemos que también utilizar. Entonces ahí tenemos otros ejemplos, ¿no? La felicidad, por ejemplo. Ahí tenemos una cantidad total de 1.517 personas, por ejemplo, desde muy felices, bastante felices, no demasiado felices, sus frecuencias absolutas, es el número de personas. En porcentaje, ¿qué porcentaje del total tienen el grado de felicidad? Nuestras frecuencias relativas y la frecuencia acumulada, ¿no? Vean en el cuadro inferior a la izquierda, ¿no? La frecuencia de las personas que son muy felices sumado a la frecuencia de las personas que son bastante felices, y con la tercera categoría que son no demasiado felices es el 100%. Entonces, ahí tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Esas frecuencias nos van a ayudar también a hacer muchos análisis en breve. Entonces, ahí también tenemos el número de hijos, ¿no? Entre las personas que no tienen hijos, tienen un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o más hijos. Y ahí ya hay algo importante, ¿no? En las dos tablas abajo, hay personas que puede que no contesten por algún dato o se ha perdido el dato, entonces eso también tenemos que considerarlo. Entonces tenemos en la tabla, por ejemplo, de la derecha, donde dice número de hijos, la frecuencia absoluta, por ejemplo, personas que no tienen hijos, 419, ¿no? Un hijo tienen 255 y así, hasta las que tienen 8 más, que son 17 de ese universo. Un total de 1.509 personas han contestado y 8 no han contestado. Entonces tenemos un total de 1.517. Todo eso lo trabajamos en función de las frecuencias, incluyendo a los que no han contestado. Y el porcentaje válido lo vamos a llamar al porcentaje solamente de las personas que sí han contestado. Entonces, miren que ya tenemos una pequeña diferencia en el porcentaje, es decir, en las frecuencias relativas, incluyendo a quienes no contestan, y la frecuencia relativa solamente de los que han contestado. Ese es nuestro porcentaje válido. Y en la última columna tenemos el porcentaje acumulado, ¿no? 27% no tienen hijos. Si sumamos los que no tienen hijos más los que tienen un hijo, 44%. Con dos hijos, 69, 83 y así sucesivamente. Entonces, ahí tenemos también nuestra frecuencia acumulada del porcentaje válido. Eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta y debemos hacer algunos ejercicios para empezar a tener eso siempre como algo muy rutinario en nuestros datos, ¿no? Sacar las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas, porque eso nos va a ayudar mucho a hacer algunas inferencias, inclusive sin hacer algo muy complejo estadísticamente. Entonces, las frecuencias es muy, muy, muy importante de hacerlas. Pero también tenemos que pensar en cómo van a estar nuestros datos. Me parece que se va a cortar en unos segundos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y si se corta, continuamos nuevamente ahí. Bueno, hay un aspecto más aquí. Estamos hablando de frecuencias y las frecuencias nos van a empezar a ayudar a encontrar algo que vamos a ver en las próximas diapositivas, que son los cuantiles. Por ejemplo, si queremos saber qué porcentaje de individuos tiene 3 o más hijos. Nos habíamos quedado entonces en las tablas de frecuencia.
Entonces, esto nos va a ayudar mucho en la primera parte de lo que es las interpretaciones de distribuciones, porque con esto vamos a entender no solo un poco cómo empezar a entender cuando tengamos datos cuantitativos, sino también con ellos ver algunos temas relacionados con algunas distribuciones que vamos a ver. Y aquí vamos a empezar a ver un término que es muy útil para nosotros, que son los cuantiles. Lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, si nos hacemos la pregunta, ¿no? Respecto a la tabla del número de hijos, ¿qué porcentaje de individuos tiene tres o menos hijos? Entonces, ¿no? Con la frecuencia absoluta, no vamos a poder responder esa pregunta. Con las frecuencias relativas, tampoco. Pero con la que sí vamos a poder responder esa pregunta, ¿qué porcentaje de individuos de todo nuestro muestreo tiene tres o menos hijos? Eso sí lo vamos a poder responder con nuestras frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, si vamos a nuestra tabla, ¿qué porcentaje tiene tres o menos hijos? Aquí tenemos el número de hijos y es el 83,8% que tiene tres, pero incluye a los que tienen dos hijos, incluye a los que tienen un hijo y a los que no tienen tres o cero hijos. Entonces, es muy útil, ¿no? Tener esos tres valores siempre, ¿no? En nuestro universo, las frecuencias absolutas, las relativas y las acumuladas. Entonces, recordando, ¿no? La acumulada es la suma de las frecuencias menores que tenemos cuando nuestra variable es ordinal, o sea, lo que estamos midiendo es una variable cualitativa, en este caso, perdón, cuantitativa, el número de hijos es numérico, entonces, y además va a tener, puede también tener un orden, o sea, no necesariamente numérica, pero es ordinal, como hemos visto en el grado de felicidad, por ejemplo. Entonces, si nos hacemos, por ejemplo, otra pregunta, ¿en qué porcentaje de los individuos que hemos estudiado tiene entre 4 y 6 hijos? Entonces, entre 4, ¿no? Tenemos los que tienen 4 hijos, es el 8.4% y los que tienen 6 hijos es el 1.6%. Entonces, también están los que tienen 5. Entonces, entre 4 y 6 están los que tienen 5. Entonces, ya tenemos las frecuencias relativas, ¿no? Para 4 es 8.4, para 5 es 3.6 y para 6 es 1.6. Entonces, hacemos la sumatoria de los tres y nos da el 13,6%. Entonces, sabemos que el 13,6% de todos los individuos en nuestro análisis tienen entre 4 y 6 hijos. Entonces, eso es también muy útil y eso también lo vamos a poder ver más adelante en la forma de cuantiles, que vamos a definirlo en breve. Permítanme avanzar una. Bueno, y habíamos hablado, ¿no? Un poquito del tema del orden de los datos. Entonces, hay formas en las que nuestras variables no van a necesitar un orden y formas en las que sí necesitamos darles orden. En realidad no es que necesitemos, sino que las variables mismas deben estar ordenadas para que las entendamos cuando es importante y hay casos en los que no es relevante que tengan un orden, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tomar nuestra muestra, una cosa es mostrar esa muestra que estamos viendo en desorden o si lo ordenamos ya podemos ver mucho más claramente, ¿no? Que hay una proporción mayor de mujeres y de hombres y tal vez proporcionalmente también cuánto de ellos. Entonces, ¿no? Podemos mostrar eso, como hemos visto hace poco, en las frecuencias absolutas, en las frecuencias relativas, o si hay más datos, podemos hacer estas frecuencias acumuladas. Entonces, es importante, ¿no? Tener este dato de las frecuencias siempre en mente para poder analizar nuestros datos. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio. ¿Cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? ¿No? Tenemos entonces las frecuencias absolutas, ¿no? ¿Cuántos individuos tienen 0, 1, 2, 8? Los porcentajes, las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Entonces,
Ahí no, los que tienen menos de 2 hijos son los que tienen un hijo o tienen o no tienen hijos. Entonces, en nuestras frecuencias deberíamos sumar, ¿no? Las frecuencias absolutas de esos dos primeros valores. Y ese valor va a ser 674 individuos. Entonces, estamos usando la frecuencia absoluta. Entonces, ¿no? Queremos saber qué porcentaje de individuos tienen 6 hijos o menos. Entonces, yo les voy a hacer algunas preguntas para que también vayamos interactuando. Delia, Delia Rojas, ¿nos puede decir qué porcentaje de individuos tienen 6 hijos o menos? Eh, Porcentaje de individuos. Doctor, creo que tendría que ser sumatoria de los que tienen nada hasta los 5 hijos, ¿no? ¿Hasta los 5 o hasta qué número? ¿Que tienen 6 hijos? Menos de 6 hijos. Sí. Menos de 6 hijos, perdón, tiene 6 hijos o menos, entonces es hasta 6, porque dice tiene 6 hijos o menos, sería en realidad hasta 6. Sí, ¿y en cuál columna veríamos ese porcentaje, ese resultado? Seguramente en 6, perdón, en porcentaje válido. Ya, pero ese porcentaje válido solo nos está diciendo el porcentaje de cada grupo, ¿no? De 0, de 1. Ah, no, entonces el acumulado, doctor, perdón. ¿Y cuánto sería ese valor? 97.3. Sí, entonces el 97.3% de nuestros individuos tiene 6 o menos hijos. Y estamos viendo nuestra frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces, Sí, gracias. gracias. Es súper importante comenzar por eso, por trabajar también las frecuencias para ver, ¿no? La sumatoria de los porcentajes válidos y eso cuánto vas a representar y como hemos visto en ese ejemplo, es el 97.3% de los datos. Entonces, respecto a esta tabla, otra pregunta para Dionisia. Dionisia Marca, por favor, si nos preguntamos, ¿qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual? No se preocupe también, todos vamos a intentar, ¿no? Ver cómo entender estas tablas y cómo nos pueden servir. Igual. Sí, adelante, por favor. O sea, queremos saber, nuestra respuesta tiene que ser un número en hijos. Es 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Qué cantidad de hijos es la que por lo menos involucra al 50%? O sea, al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual. Sería 7. ¿Siete qué? Una cantidad. Ya, siete hijos. Sí. 2 hijos, doctor. Ya. Nuestra colega dice 7 y otro colega dice que son 2. ¿Quién es el? Sería 1, sería el porcentaje acumulado del 44.7%, doctor. Entre 1 y 0 hijos, ahí sería el 50%. Ya. Si vemos el porcentaje acumulado, hasta 1 es 44%. ¿Ya involucrará al menos el 50% o todavía no? Todavía no. Entonces, pero está muy cerca. El colega que ha intervenido ya por lo menos ha estado más cerca. Entonces, Sí, es 2. está bien, ¿no? Entonces, si nuestra pregunta es esa, ¿no? ¿Qué cantidad de hijos es tal? Que al menos el 50, entonces, si fuera 44%, no incluye esos 50. Entonces, tendría que ser por lo menos con 2 hijos, al menos ya incluía el 50% de la población.
Entonces, es eso, ¿no? Estas tablas nos ayudan un tanto a entender mejor y es harto, ¿no? El 50% con 2 hijos y es más de la mitad, es algo que ya nos empieza, ¿no?, a mostrar cómo está funcionando todo ese universo de muestras que estamos analizando. Bueno, ahí va, ¿no? La respuesta sería exactamente, ¿no? 2 hijos. Ya. Bueno, algo que también vamos a ver, además de las frecuencias, que ya estamos un poquito familiarizándonos con algunas cosas, es los gráficos para variables cualitativas. Este gráfico, imagino que todos han hecho alguna vez un gráfico en Excel. Espero que sí. Si no, también no importa. Tenemos que familiarizarnos. El Excel, pero hablando del Excel, recuerden que el Excel es una planilla de datos, pero no es un programa estadístico. Si bien tiene algunas opciones para hacer estadística, pero eso, ¿no? Si vamos a hacer estadística, tenemos que usar programas de estadística y el Excel no es un programa de estadística, el Excel es un programa de administración de datos, es una planilla de datos para que no cometamos algunos errores. Hay algunos softwares, incluso de estadística, que se pueden instalar en el Excel. Entonces, digamos, todos han manejado el Excel. Hay programas que los incorporamos y le añaden capacidades estadísticas reales al Excel, pero mientras no hagamos eso, nos serviría solo para hacer algunas gráficas o administrar los datos, pero no estrictamente para hacer análisis estadísticos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos variables cualitativas y las queremos graficar, podemos usar lo más básico, que es un diagrama de barras. Por ejemplo, en este diagrama de barras tenemos un ejemplo con el tipo de vida, ¿no? Si su vida es excitante o aburrida. Digamos, si ahorita hacemos una encuesta entre todos nosotros, algunos dirán, ah, mi vida es excitante, otros dirán, mi vida es rutinaria, y otros dirán, mi vida es aburrida. Bueno, pero si es una variable cualitativa, entonces excitante, rutinaria, aburrida, les estamos dando una cualidad, ¿no? Es como decir un color, pero no es un dato que podemos decir es excitante el 3,2 respecto al rutinario en una escala. O sea, sí podemos ver cuántos dicen una respuesta para esas variables, pero entre excitante y rutinario no hay algo intermediario, a no ser que nosotros definamos, ¿no? Medio excitante puede ser, o medio rutinario, o entre aburrido, otra categoría, pero continúa siendo una variable cualitativa. Entonces, el diagrama de base es lo más básico que vamos a poder hacer, donde las alturas son proporcionales a las frecuencias, ¿no? Absolutas o relativas. Y también podemos aplicarlas a variables discretas. Pero hay que recordar que si son variables cualitativas, estos gráficos no tienen que estar las barras pegadas una con la otra, porque eso tiene uso solo cuando son cuantitativas. Entonces, no, cuidemos eso cuando empecemos a hacer gráficas. Si son variables cualitativas, tienen que tener ese espacio entre ellas. Los diagramas de sectores o tortas, ¿no? O diagramas polares, a veces se llaman, también son una forma de mostrar los datos. Pero tenemos que tener cuidado si es que tenemos una variable ordinal. O sea, el ejemplo de arriba, por ejemplo, entre excitante, rutinario o el número de hijos, ¿no? Podemos ponerlo en un gráfico de barras, pero no sería aconsejable ponerlo en un diagrama de sectores, porque al ser circular involucra que puede dar la falsa impresión de que uno es posterior al otro, y si bien algunos de ellos tienen orden, pero entre el último y el primero puede dar la impresión de que hay una continuidad, entonces podemos cometer un error. Entonces tenemos que definir con más criterio qué tipos de gráficos estamos utilizando. Y en estos gráficos el área de cada sector es proporcional a su frecuencia, que ya hemos visto cómo obtener, es que puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Pero también podemos usar para mostrar los datos muy preliminarmente pictogramas, es decir, otras formas que son fáciles de entender, donde ilustremos con dibujos, con esquemas que sean proporcionales, por ejemplo, a lo que queremos mostrar.
Por ejemplo, en el ejemplo de abajo dice el número de botellas de cervezas recogidas en un fin de semana en la ciudad A y en la ciudad B. Y en una se has recogido 50 kilogramos, en la otra 100, pero la proporción del dibujo por lo menos nos da una idea de, así a primera vista podemos ver, ¿no? ¿Cuál ciudad has recogido más? ¿Cuál ciudad has recogido menos botellas de cerveza? Entonces su área es proporcional a la frecuencia. Y en el otro ejemplo también, ¿no? El número de niños que utilizan diferentes formas para ir al colegio. ¿Cuántos van en coche? ¿Cuántos van en bicicleta? ¿Cuántos caminan? ¿Cuántos utilizan un bus? Entonces, utilizando pictogramas, también podemos mostrar lo que hemos visto que son las frecuencias de una forma un poquito más interesante para los lectores. Entonces, son algunas formas que podemos mostrar la información. Bueno, vamos a hablar algo muy puntualcito, que son gráficos diferenciales para variables numéricas. Entonces, son diferentes gráficos en función de que las variables sean discretas o continuas, y las podemos utilizar tanto para las frecuencias absolutas como las frecuencias relativas. Entonces, que hemos visto hace poco, ¿no? Los gráficos de barras no pueden tener continuidad si estamos utilizando variables que no sean cuantitativas continuas. Por ejemplo, aquí el número de hijos es 0 o 1 o 2, pero entre 1 y 2 no hay algo intermediario, entonces tienen que tener también ese espacio vacío. En cambio, si nuestra variable es continua, entonces sí, en ese caso sí, nuestro gráfico de barras tiene que tener una continuidad, porque sabemos, ¿no?, que estamos colocando abajo la edad de las personas, pero esa edad puede ser algo continuo, ¿no? Puede ser, lo podemos medir no solo en años, sino en meses, en días incluso. Entonces, el área que hay bajo el histograma entre dos puntos indican la cantidad de los individuos en ese intervalo, por ejemplo, en este caso. Entonces, eso es importante también de considerarlo. Cuando hacemos estos gráficos, si es nuestra variable discreta o continua, y si es continua, vemos las dos opciones que tenemos para mostrarlos. Entonces, un poquito resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, hemos hecho una definición de lo que es estadística. Entonces, Jimena Lima, por ejemplo, ¿nos podría un poquito refrescar cuál ha sido la definición de estadística que hemos visto hoy día? Voy a anotar también un poquito las participaciones de todos mientras vamos avanzando en las clases. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuál es la definición de estadística que hemos hablado hoy día? Oye, doctor, he tenido problemas de conexión, pero lo que yo tengo entendido es todos los datos de la población que pueden ser de acuerdo a variables, edad, sexo, todo lo que es ese movimiento de todo lo que es estadística. Bueno, no sé si alguien quiere un poquito contribuir a lo que su colega Jimena Lima acaba de manifestar. Sí, doctor. Adelante, por favor. Bueno, las estadísticas principalmente es la ciencia que permite recopilar y organizar, analizar los datos, ¿no? Según las necesidades que requiere una investigación. Es lo que he podido entender, doctor. Sí, es importante recopilar, organizar y sintetizar esos datos. Bueno, hemos hablado de población. Muchas gracias, señor Percy. De población y muestra. ¿Cuál es la diferencia entre población y muestra, por favor, la colega Zenobia Mamani? Bueno, creo que entonces William Aliaga nos podría decir la diferencia entre población y muestra.
doctor. Buenas noches. Buenas noches. No le puedo escuchar perfectamente, hay interferencia. Nuevamente puede, por favor, mencionar. Ah, ya. Sí, si recuerda cuál era la diferencia entre población y muestra. Ya, la población obviamente se llama también, o se denomina, no sé si estoy equivocado, universo. Es la población total en este caso del estudio. Mientras la muestra es no, donde obviamente es una población ya determinada, ¿no? Que saca con fórmula o si bien se saca con porcentaje en este caso, ¿no? Una población, digamos, que se va a estudiar en este caso. Ya, por lo menos digamos una subpoblación para no confundir muestra y población, pero sí está más próximo, gracias. Ya, nuestro colega Cornelio Paca nos podría dar un resumen de cómo diferenciamos una variable cualitativa de una variable numérica. Ya, si nuestro colega Cornelio Paca no pudo poner su audio, nuestro colega César Suxo, por favor. Bueno, Edson Flores nos podría dar una definición de lo que es una variable cualitativa y una variable numérica. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, buenas noches. Adelante, por favor. Las variables numéricas serían como directamente mm, bueno, serían los números, ¿no? O sea, son aquellas representaciones numéricas en las que se puede realizar entre unas operaciones. Es que las variables cualitativas tal vez solamente sean, mm, como te digo, no numéricas, no, sino palabras, bueno, a mi estilo, ¿no? Sí, gracias. Esto ha hecho algo interesante, ¿no? Que es en las que se pueden hacer operaciones. Es algo importante para diferenciar las numéricas de las cualitativas. Hemos visto un poquito entonces también algo de la presentación ordenada de los datos que hemos hablado. Ya hemos hablado de las tablas de frecuencias. Ya hemos hablado de las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Nuestra colega, bueno, muchas gracias, señor Flores. Nuestra colega Giovanna Chávez nos podría un poquito comentar lo que ha podido o lo que puedes recordar de las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Bueno, o la colega, entonces, Joana Catacora nos podría decir lo que recuerda de las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Bueno, tampoco creo que todavía está su participación anotada. María Isabel Jaimes. Bueno, la última persona que tal vez nos podría dar una recopilación de lo que recuerda las frecuencias absolutas relativas acumuladas, la colega Melfi Celaes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, lo que he podido entender, porque ha habido cortes y todo aquello, pero bueno, en lo que son la tabla de frecuencias, en lo que son las absolutas, se entiende por el número de individuos, o sea, el número entero como tal. Las relativas se toma, es ya su porcentaje, que para sacar de ese total del 100%, digamos, se divide por el total de esa muestra, digamos, que tiene. Y las acumuladas, lo que he entendido es que tiene sentido más en los ordinales y numéricos, que en este sentido serían la variable cuantitativa, si no me equivoco, doctor, es lo que he podido entender. Ya, muchas Doctor, gracias. perdón, en teoría la frecuencia acumulada sería el resultado de sumar, ya sea la frecuencia absoluta o la relativa. En teoría, ¿no? Y nos había dicho que es cierto que no tiene sentido para variables ordinales y numéricas. Sí, era lo que quería comentar a la colega Melfi Celaes, que es la sumatoria de esas frecuencias absolutas o relativas expresadas en porcentaje. En el piso había algunas cosas, ¿Qué? unos papeles en ese piso de un canistil. ¿Eso? Ya, muchas gracias. Bueno, hemos visto la parte desde presentaciones gráficas y algunas pequeñas diferencias para lo que son las variables cualitativas o numéricas. Pero eso vamos a seguir desarrollando en estos próximos módulos. Entonces vamos a salir de esta primera presentación para, déjenme cambiar al siguiente tema. Con esto era una pequeña introducción general. Y déjenme pasar al siguiente, por favor, un instante. Mientras voy abriendo la segunda presentación, ¿quiénes tienen problemas todavía instalando el programa? Doctor, yo ya lo tengo descargado, incluso ya está instalado, pero después no, me falta la parte del crash y todo eso, ya esa parte no he podido entender. ¿Me puede ayudar con esa parte? Sí, lo que podemos tal vez hacer para que todos un poquito empezamos a usarlo es, voy a avanzar un poquito una parte del tema 2. Voy a hacer un pedacito de la parte 2 ya con el programa y ahí vamos a poder luego un poquito tal vez apoyarles a los colegas que no han podido instalarlo para que, o sea, lo importante yo creo en general para todo el módulo que vamos a ver de las 4 sesiones, la teoría ustedes la pueden leer en libros, en videos, etcétera, pero lo importante es que sepan usar las herramientas para hacer esos análisis, ¿no? Que ustedes puedan hacer sus gráficos, sus análisis. Entonces le vamos a dar un poco más de énfasis al uso del programa también junto con la teoría para que de aquí a 3 semanas todos sepan hacer una ANOVA, sepan hacer sus diagramas de frecuencia, sus análisis, sus modelajes, incluso algunos de ustedes. Entonces, vamos a avanzar un poquito y les voy a mostrar un poquito algo del programa y ahí yo creo que podemos trabajar también con ustedes para instalar los que falten o trabajar durante el fin de semana o el día de mañana también o en el horario que ustedes vean. Pero lo importante es que sí, ojalá hasta, si hoy día no tienen todos, ojalá hasta mañana, ojalá todos ya lo tengan para que puedan empezar a hacer algunas cosas que vamos a ir hablando de lo que estamos viendo en la teoría. Permítanme ver el
tema 2. Ya. Tenemos 5 minutos antes que se corte. Pero vamos, el tema 2 entonces va a ser los estadísticos. Y ahora que hemos visto una pequeña introducción, vamos a ver qué son los estadísticos. Ya. Entonces hemos visto lo que es una población y una muestra. Entonces ahora su equivalente estadístico son los parámetros y los estadísticos. Como dice, ¿no? La definición de parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población. En cambio, el estadístico es una cantidad numérica, pero calculada sobre una muestra. Y una muestra hemos visto que es una subpoblación de la población. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un parámetro es la altura media de los individuos de un país. En cambio, la altura de los estudiantes del módulo 11 de estadística es un estadístico, ¿no? El estadístico se aplica a las subpoblaciones, a las muestras, y los parámetros se aplican a todo nuestro universo. En los parámetros, la idea es resumir toda la información que hay en la población, en el universo total, como decían de sus colegas, en unos pocos números que son parámetros. Por ejemplo, en el censo de población y vivienda, todo lo que vamos a obtener son parámetros porque estamos tomando todo nuestro universo. Y los estadísticos se usan para aproximar un parámetro y eso también se suele llamar un estimador. ¿Y por qué recurrimos a usar estos estimadores? Otra vez por lo que hemos hablado, ¿no? Porque hacer una evaluación en todo un universo puede demandar mucho tiempo, mucho dinero, cuando hay formas en las que la estadística nos va a mostrar que podemos tener una aproximación muy cercana a la población. Eso, ¿no? Y lo que hablamos hace poco, ¿no? La variabilidad, el grado de certeza es lo que nos va a ayudar a hacer esas aproximaciones. Bueno, normalmente nos interesa conocer un parámetro, es decir, esa cantidad numérica de todo el universo. Pero como habíamos dicho, la dificultad que conlleva estudiar todo ese universo es lo que nos va a inducir a que no obtengamos parámetros, sino estadísticos. Y hay formas también de elegir, ¿no? Esos muestreos para que los errores que vamos a encontrar al no hacer un muestreo en toda esa población sean lo suficientemente pequeños para que les demos un grado de confianza. Y es lo que también la estadística nos ayuda. Y para eso tenemos que empezar a ver algunas cosas de las poblaciones y de las subpoblaciones. Estos diagramas, por ejemplo, son un poquito la distribución que vamos a ver de nuestros datos. Por ejemplo, podemos poner la edad, ¿no? Entonces, el gráfico de la izquierda arriba puede ser la curva que encontraríamos si ponemos por edades y digamos que la mayoría de nosotros tiene, por decirles, 40 años. Entonces, la mayoría de los datos van a estar en ese punto que es el centro y eso significaría que tenemos gente joven y menor de 40 años y gente mayor de 40 años, pero más o menos los que son mayores y menores van disminuyendo en cantidad proporcionalmente entre ese valor superior e inferior. Enseguida vamos a seguir hablando de estos temas de la exclusión. Pero es importante ver, cuando empezamos a ver cómo está distribuida nuestra cantidad de datos, dónde está el centro de esos datos. Y ese centro, ¿cómo lo definimos? Pero es importante también ver la dispersión, ¿no? Si esa curva de la distribución de nuestros datos, esas frecuencias, ¿no? que hemos visto, están dispersadas mucho, poco, qué posición toman los datos en esa distribución y qué forma tiene también esa distribución. Son aspectos que vamos a empezar a tomar en cuenta porque ahora vamos a empezar a aprender a obtener estadísticos. Es decir, esos números que nos sintetizan la información de toda una subpoblación.
¿no? Entonces avancemos un poquito aquí. Bueno, vamos a hacer un breve resumen sobre los estadísticos, pero como se va a cortar en unos segundos, esperemos que se reinicie para poder comenzar. Entonces, ya sabemos qué es un estadístico, entonces vamos a ver un pequeño resumen de estos estadísticos. Ahora que ya por lo menos hemos entendido lo que son o qué utilidad tienen las frecuencias, ahora vamos a empezar a ver los estadísticos. Primero tenemos los estadísticos que trabajan sobre la posición. Entonces, dividen un conjunto primero de datos, pero ordenados, en grupos con la misma cantidad de individuos. Entonces, recuerdan que hemos hablado hace poco de las frecuencias absolutas y relativas. Con ellos vamos a empezar a obtener, y enseguida vamos a ver qué son, los cuantiles, los percentiles, los deciles, etc. Entonces, los estadísticos de posición dividen un conjunto ordenado de datos en grupos. Y no se preocupen, vamos a ir aclarando estos conceptos. Hay otro grupo de estadísticos que trabajan en la centralización. Entonces, de todo nuestro universo de datos que vamos a tener, los estadísticos de centralización nos indican valores con respecto a los que parecen agruparse. Entonces, ahí tenemos la media, la mediana y la moda, que son estadísticos de centralización. Y tenemos también estadísticos de dispersión. Entonces, los estadísticos de dispersión nos indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización. Entonces, si tenemos un estadístico que puede ser la media y la desviación, y un estadístico de dispersión puede ser la desviación típica, el coeficiente de variación, el rango, la variancia, entonces son otros estadísticos, o sea, y todos estamos recordando, ¿no? Son números que nos van a indicar o el grado de dispersión, o el grado de centralización, o el grado de posición, y todo eso es importante para hacernos las inferencias estadísticas. Y finalmente vamos a ver estadísticos de forma. Entonces, ¿por qué nos interesa la forma cuando vemos nuestras distribuciones? Porque eso nos va a ayudar a tomar también decisiones. Y van a haber estadísticos que nos van a ver de esa forma, si la distribución es asimétrica, vamos a ver lo que es la kurtosis, etc. Entonces eso, ¿no? Vamos a tener 4 tipos de estadísticos. Los de posición, que dividan a los conjuntos de datos. Los de centralización, que indican un valor respecto al cual los datos se agrupan. Estadísticos de dispersión, que nos dicen cuánto se dispersan nuestros datos en relación a los estadísticos de centralización. Y los estadísticos de forma. Ya. Entonces, los estadísticos de posición, ¿no? Hemos dicho los que dividen a nuestros conjuntos de datos. Y comenzamos con una definición de los cuantiles. Los cuantiles se definen como el cuantil de orden alfa. No se preocupen, vamos a ir entendiendo qué significa esto. Como un valor de la variable por debajo del cual se encuentra una frecuencia acumulada, alfa. Entonces, ya hemos visto, ¿no?, las frecuencias acumuladas hace poco. Entonces, el cuantil, digamos, el cuantil 10 va a ser el valor de la variable por debajo del cual se encuentra una frecuencia acumulada del 10%, por ejemplo. Entonces, casos muy particulares o muy comunes son los percentiles, los cuartiles, los deciles y los quintiles. Entonces, vamos a ver quiénes son esos estadísticos de posición. El percentil, entonces, un percentil de orden K es igual a un cuantil de orden K sobre 100. Entonces, la mediana, por ejemplo, es el percentil 50. El percentil de orden 15, y vamos a verlo esto también en números, el percentil de orden 15, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que puede ser del 1 al 100, deja por debajo al 15% de las observaciones. Entonces, por encima queda el 85%. Entonces, si hablamos de percentiles, que es una estadística de posición, el percentil 50 es el que va a agrupar 50% de las muestras arriba y el 50% de las muestras abajo. Y el cuartil es un estadístico de posición muy frecuente utilizado. ¿Por qué?
divide la muestra que tenemos en 4 grupos con frecuencias similares. Ya hemos visto lo que son las frecuencias. Entonces tenemos el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil. Entonces el primer cuartil incluye al percentil 25, es decir, al 25% de las observaciones. El segundo cuartil equivale al percentil 50, es decir, al 50% de las observaciones. El tercer cuartil equivale al 75% de las observaciones. Entonces, como dice, cuartil de 4 es como dividir a la mitad y después la mitad a la mitad. Ese concepto es muy, muy importante porque eso se utiliza mucho en varios análisis que vamos a empezar a entenderlos enseguida. Permíteme un momentito, se me congela mi computadora. Ya. Entonces, vayamos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, si decimos que el 5% de los recién nacidos tienen un peso demasiado bajo, ¿qué peso se considera demasiado bajo? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Tenemos en el eje X el peso al nacer en kilogramos de 100 niños. Entonces, se han tomado los pesos de 100 niños y se han visto cuántos niños pesan entre 0 a 1 kilo, entre 1 kilo y 1.5, 2, 2.5, 3, etc. Y hemos visto, y eso, ¿no? Haciendo las frecuencias, podemos ver, ¿no? Dónde hay la mayor acumulación de esos 100 niños en función a sus pesos. Por ejemplo, nuestra colega Giovanna Chávez, antes de hablar de los percentiles, solo viendo el gráfico que nos dice en el eje X cuál es el peso y en el eje Y las frecuencias, ¿no? Las frecuencias relativas en este caso. Giovanna, ¿dónde encontramos la mayor cantidad de niños respecto a su peso? ¿En 3 kilos, doctor? Sí, ¿no? Porque es donde hay más frecuencia de datos. Muchas gracias. Porque, por ejemplo, si vemos la frecuencia de los que tienen entre 1 y 1,5, no llegan ni al 5%, ¿no? Los que tienen, digamos, entre 4, 4,5, llegan al 10%. Entonces, nuestro gráfico nos ayuda mucho a entender eso. Entonces, el 5% de los recién nacidos tienen un peso demasiado bajo. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? Entonces, el 5%, estamos hablando ya como tenemos frecuencia, sería el percentil 5 o el cuartil 0,5. Entonces, ese percentil 0,5 está más o menos por un valor, ¿no? Que está por ahí, debe ser 1.5, 1.7. 1.8, más o menos, doctor. Sí. Parece. Acá. Entonces, si decimos que el 5% de los recién nacidos tienen un peso bajo, posiblemente debe ser 1.7 kilos, 1.75, que es ese peso. Entonces, estamos ya empezando a utilizar nuestras frecuencias como es una variable cuantitativa continua, el peso, y ahí pueden ver cada rayita que es el valor de los pesos. Ya estamos viendo estos estadísticos de posición, cómo nos ayudan a ver. Entonces, el percentil 5 es el 5% y ese percentil 5 es más o menos el 1.7, más o menos. Tal vez si hacemos otro ejemplo. ¿Qué peso es superado solo por el 25% de los individuos en otro ejemplo que vamos a ver ahora? Perdón, anotaré el nombre de la colega que acaba de hablar. Estoy anotando las participaciones también para que nos sirva como otro parámetro de participación. Elizabeth Mata, doctor. Era Elizabeth, pensé que era Giovanna. Gracias, perdón. La última. Yeah. Gracias. Ya. Entonces, ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos 100 deportistas
y el peso que tiene cada deportista, ¿no? Pesan entre 50, 60, 70, 80 y las frecuencias. Entonces, queremos saber qué peso es superado solo por el 25% de los individuos. Esto no lo podríamos saber si antes no hubiéramos sacado las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, y eso lo hemos graficado. Entonces, esto es lo único que hemos hecho, es graficar las frecuencias relativas, que son porcentajes, y a partir de los porcentajes es que sacamos los percentiles. Y en este caso estamos hablando qué peso es superado por el 25%. Ese 25%, entonces lo vamos a hablar en percentiles, ¿no? El percentil 75, entonces, sería el percentil que estamos buscando, y debe estar, ¿no?, en algún valor entre 65 y 70%. Entonces, si estamos queriendo responder, ¿no?, ¿qué peso es superado solo por el 25% de sus atletas? Ese peso va a ser más o menos algo entre 67, más o menos. Estamos viendo en el gráfico, por ejemplo. Entonces, estamos utilizando ya nuestras frecuencias para nuestros estadísticos de posición. Y haremos un ejemplo más del área de salud. El colesterol se distribuye simétricamente en la población. Supongamos que se consideran patológicos los valores extremos, o sea, ¿no?, los que sean muy altos o muy bajos. El 90% de los individuos son normales. ¿Entre qué valores se encontrarán los individuos normales? Y ahí tenemos, ¿no? En 100 personas se ha medido el nivel de colesterol y va desde menos de 180, de 160, 180, 220, 240, 260, etc. Y tenemos nuevamente las frecuencias. Entonces, si estamos hablando del 90% de individuos normales, entonces, y si estamos diciendo que los valores extremos se consideran anormales, entonces, valores extremos inferiores y valores extremos superiores. Entonces, hemos sacado ya las frecuencias en base al peso y colesterol en 100 personas y tenemos ese gráfico. Entonces, ahora que estamos viendo que tenemos que encontrar los valores menores y mayores, entonces tenemos 90% que son normales y el 10% que queda se tiene que distribuir 5% para arriba y 5% para abajo. Entonces tenemos que ver qué valores están entre el percentil 5 y el percentil 95. Y los valores que están fuera de eso son los valores que consideraríamos normales. Y en la gráfica podemos calcular más o menos dónde están esos dos valores, ¿no? El percentil 5 debe estar en algo entre 188 más o menos. Y el percentil 95 debe estar algo así como 254, 255, ¿no? En nuestra tabla de datos podemos sacar eso con más calma y poder ver esos valores. Entonces, es lo que tenemos que empezar a hacer y vamos a empezar a hacer también en los programas. Estos ejemplos para empezar a trabajar con los estadísticos de posición primero. Tenemos otro ejemplo, ¿no? ¿Entre qué valores se encontrará la mitad de los individuos más normales de una población? Entonces aquí tenemos otro gráfico. ¿Cómo dice el nombre? La mitad de los individuos más normales. Entonces, la mitad de los individuos más normales, si nuestro gráfico es más o menos, ¿no?, que tomamos las alturas de los individuos y miden desde 1.5 metros hasta casi 2 metros, y igual tenemos sus frecuencias. Entonces, la mitad de los individuos más normales, esa mitad, ¿no?, es el 50%. Y ese 50%, cuando hablamos de cuartiles, que hemos hablado un poquito antes, ¿no?, que dividen nuestros datos en 4 partes, entonces tenemos que ver el 50% de esa población, que va a ser entre el cuartil 1 y 3, porque hemos visto que dividen entre 4, o si hablamos en percentiles, equivale al percentil 25, al percentil 75. Y en nuestra tabla de datos eso nos va a dar que es más o menos entre los individuos que tienen entre 1,67 más o menos, hasta los que tienen 1,75, 76. 78. Sí, algo,
En el gráfico es aproximado, pero todo esto tiene tablas de datos y esas tablas de datos es donde vamos a ver el valor exactamente. Ah, ya. Denme un minutito, por favor. En mi oficina tengo alarma que 9:30 suena. Un instante, la voy a desactivar. Un minuto, por favor. Perdón. Ya regresé. Bueno, entonces, tal vez para avanzar un poquito en las secciones que estamos viendo ahora de estadística de exposición, en esta parte es donde les voy a mostrar un poquito cómo empezar a hacer estas primeras inferencias, también conociendo el programa que vamos a empezar a utilizar. Entonces, voy a parar en esta diapositiva para abrir un ratito el programa. Y con los colegas que no han podido instalar, tal vez podemos salir un poco más temprano hoy día y tal vez hoy día mismo intentar instalar con todos, porque si no, como vamos a empezar a hacer prácticas, les vamos a mandar tareas y todo, y si no tienen el programa, van a empezar a quedar un poquito en desventaja con los demás colegas. Entonces, ahora vamos a hacer algunas cositas con los que tienen el programa y tal vez acabamos un poco antes para que hoy día mismo con todos tengamos instalado el programa para ya no tener más el problema de estar un poco en desbalance con todos. Un dato, entonces voy a salir de el PowerPoint. Y tal vez pueden ir acompañando un poquito quienes tengan el programa instalado. Y no se preocupen los que no lo tengan, luego me refiero a hoy mismo tener el programa instalado. Un instante, por favor. Ya, ¿están viendo el escritorio que acabo de abrir? Sí, se ve. Gracias. Generalmente cuando comenzamos el programa les van a salir varias ventanas que les dicen ayuda, etcétera. No se preocupen, hay que cerrarlas todas esas hasta que les quede esa ventana que están viendo como la que están aquí en el escritorio. Hay muchas cosas, pero tienen que hacer un clic en este primer... Ay, no, mi alarma está sonando de nuevo. Un instante, por favor.
minuto, perdón. Me dan 2 minutos, debo cerrar esto, si no voy a tener un pequeño conflicto acá porque se activa la alarma y demás. Vayan un poquito terminando de instalar los que falten, por favor, y en 2 minutos estoy con ustedes. Un instante. Perdón, estoy ya de retorno, disculpen el inconveniente. Bueno, rápidamente entonces les voy a indicar un poquito cómo funciona el programa y para que vayamos por lo menos haciendo algunas cosas preliminares de lo que hemos visto hoy día. Entonces, cuando están en esta ventana que les va a aparecer, hacen un... Sí, perdón. Perdón, disculpe, no sé si yo lo he instalado mal, no sé, pero ese programa, así con ese, disculpe, ese dibujito, ese muñequito, no sé, pero al abrir ese programa no me sale esto que está mostrando usted. ¿Qué le sale? No me sale, a ver, solo dice organizar ventanas, ¿sabías qué? Dice nomás en interrogante y abajo dice organizar ventanas. Allá. Todo eso lo puedes cesar porque ya está instalado su programa y esas son ayudas que le da el programa. Puedes cesarlo hasta llegar solo a esta ventanita que es la que estoy mostrándoles en el O escritorio. sea, me aparece una ventana, lo cierro, me aparece así hasta que llegue a esta. Sí, le van a aparecer 4. Como es la primera vez, el programa le está dando ayudas que le pueden explicar cosas, pero las puedes cesar. Y a ver eso. Ya, gracias, doctora. A ver, llegaré a eso. Si no llego, le vuelvo a molestar. Ya, sí, no se preocupe. Doctor, a mí solo me aparece ventana principal, nomás me aparece. Ya, está bien. Déjenme, miren, si aprieto nuevo, solo así, a algunos les va a aparecer un 4 como este que estoy moviéndolo. ¿Ese es el que le ha aparecido? No, doctor. Doctor, lo que usted tiene ahí en fondo negro, Sí. en el mío aparece en el fondo blanco, solo es el color, ¿no? Porque está similar al de usted. Sí. Perdón, sí, en mi computadora yo, para que no me lastime los ojos, varios programas les he puesto el filtro negro, entonces les va a aparecer a ustedes blanco. Es lo mismo, perdón, sí, gracias. Ya, está bien, perfecto, ya, gracias. Pero lo voy a cesar también ese otro y solo me quedo con esta tablita.
¿Con cuál se va a quedar? A ver. Y no se preocupen, lo vamos a ir explorando. Entonces, me sale la tablita y si llevo el cursor arriba me salen las opciones de archivo, editar, tablas, filas, columnas, DOE, análisis gráficos, herramientas, etc. Todas esas son las opciones que tiene el programa. Entonces, lo primero que tal vez va a ser útil que hagamos es venir aquí a la ventana de ayuda. Y tiene las opciones de ayuda de JMP, biblioteca, descubrir, nuevas características, fichas, descripción. Hay una opción que dice librería de datos de muestra. Entonces, si yo entro acá, me va a aparecer una ventana. A ver, permítanme. Ah, ya, aquí está. Me va a aparecer una ventana como esta que tiene muchos datos diferentes que yo los puedo abrir para hacer mis análisis. Son solo algunos. Ustedes pueden cargar también sus propios datos manualmente o en Excel. Primero voy a abrir un dato cualquiera para que solo vean un poquito cómo es. Déjenme ver. Este archivo, por ejemplo, que se llama arritmia. Ahí tenemos 10 minutos antes que termine. Les mostraré un ratito. Y vamos a ver, estoy seleccionando el archivo de ayuda arritmia, solo para que vean un poquito cómo es el programa, ¿no? Si yo cargo ese archivo, es un archivo de muestra, me salen todos estos datos. Son datos de varias personas. Y vamos a hacer algo muy, muy básico, que es lo que estamos viendo hoy día. Podemos venir, o sea, lo primero que podemos hacer es para ver un poquito, ¿no? Las frecuencias, los cuartiles que estamos hablando hoy día. Entonces, yo he abierto un archivo, pero puede ser cualquier archivo que nosotros elijamos. Solo les voy a mostrar un momentito, ¿no? Entonces, a la izquierda van a ver, ¿no? Hay una tabla de edad, age, en inglés, sexo, después es el tamaño por kilos, etcétera. Y lo que vamos a usar de inicio es esta opción que dice análisis. Entonces yo voy a hacerle un clic aquí y van a ver que sale distribución, ajuste Y en X, tabular, muchas opciones. Pero vamos a ir al inicio del inicio, que es distribución. Le hago botón en distribución, me va a aparecer un diagrama como este que están viendo. Entonces es aquí donde yo elijo qué variables voy a analizar. Entonces yo, por ejemplo, voy a analizar, digamos, lo que hemos visto igual, ¿no? Aquí el peso. Le hago un clic en peso y tengo que ponerle en esta ventana que dice columnas Y. Si he seleccionado el peso y aprieto el botón en columnas Y, ha aparecido aquí en columnas Y el peso que yo quiero analizar. Y solo voy a hacer eso y voy a poner aceptar. Entonces hago aceptar y el programa ya me ha calculado, ya me ha graficado la distribución de frecuencias automáticamente y los cuantiles y otros estadísticos que vamos a ver más adelante. No se preocupe. Esto déjeme cambiarlo un momentito de posición. Ya. Ahí está entonces mi gráfico. Lo bueno que pueden ver, ¿no? Que yo puedo aumentar el tamaño y varias cosas. Pero miren, ya tengo mi distribución de pesos, ¿no? De kilogramos de esa variable que he visto, desde 0 hasta 200. Y aquí ya me está diciendo mis cuantiles. O sea, él ya ha hecho mi análisis que yo tenía que ver, ¿no? De mis frecuencias acumuladas. Entonces, me ha puesto desde 0 hasta 100% y me está diciendo, ¿no? Por ejemplo, si hago clic en mi gráfico, me va a mostrar cuántos datos tengo en cada una de esas clases, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 268 clases que están entre 50 y 75. Tengo aquí 140 datos que tienen entre 75 y 100. Entonces, miren, por ejemplo, sé que el valor que divido los datos a la mitad, es decir, ¿no? Cuando hemos hecho los cuartiles, el segundo cuartil, que sería el 50%, me da un valor de 68. ¿Recuerdan que hemos hecho unos ejercicios para ver cuál es el porcentaje que tiene? Digamos, si nosotros nos preguntamos cuál es el porcentaje, cuál es el valor en kilogramos que divide a la mitad de los individuos, aquí ya tengo mis cuantiles, el cuantil 50,
que sería equivalente a mi segundo cuartil también. Entonces, por lo menos hasta este punto quisiera que lleguen con el dato que hemos abierto, o podemos abrir nosotros, o podemos escribir nosotros nuestros propios datos, pero por lo menos hasta este punto sería interesante que lleguen quienes han instalado el programa. Y quienes no han instalado, si quieren, podemos ver en qué horario podemos instalarlo para que todos puedan trabajar. Quienes han instalado el programa, ¿han podido llegar hasta esta parte? Yo no, doctor, porque a cada rato que cierro ese, ¿sabías qué? Me hace cerrar el programa, me hace abrir otro, me hace entrar a otra pregunta, otra, y nunca llego a lo que usted está mostrando. Ya. Si quiere, Sí, doctor. Sí, doctor, no es igual a lo que usted ha abierto, ¿no? Yo, por ejemplo, solo hay una hoja que dice lista de ventanas, dice nada más y no sé dónde lo ha hecho, ¿no? ¿Es el mismo o otra cosa más tengo que activar? Sí, porque a cada rato cierra el programa, otra vez hay que abrir, otra vez se abre ese ¿sabías qué? Y otra vez hay que cerrar y otra, así sale de mí también, doctor. Ya. Me parece que en su caso, de la última colega que habló, creo que estás dando todo el programa. Lo que podemos hacer es hacer una videollamada para no corregir, sino simplemente, creo que estás dando todas las ventanas y recuerden que yo he dejado una ventanita abierta, porque si cesamos todas, obviamente el programa se cierra todo él. Es que no sé cuál ventana cerrar, porque no me da otra opción para cerrar otro y avanzar. Eso no, por eso no le entiendo. Doctor, una sugerencia, tal vez desde el principio, desde la plataforma que usted ha subido, doctor, podríamos volver a instalar. Sí, por favor. Paso a paso, doctor, para no confundirnos. Ya, estamos instalando alguna cosa mal. No, está bien, doctor, no parece. A los que les han aparecido estos mensajes, ¿sabías qué? Y todo eso son las ayudas del programa. Entonces, voy a dar todo lo que he hecho y vamos a abrir desde el inicio. Si eso todo... Máquina burra. Todo... Ah, no, mentira, perdón. Ya. Bueno, eso es dado todo. Entonces voy a buscar el icono de mi programa. Ay. Le hago un clic y vamos a ver cómo me sale. Ya. Por ejemplo, el mío lo he instalado hace una semana. Déjenme hacer esto un ratito. Ya. Eso es lo primero que me sale. Y así también les debe salir a todos. Solo que en fondo negro, el de ustedes es fondo blanco. ¿Correcto? Otra clase sale, no es... Sí, otra clase sale. Por eso doctor, era no la pregunta, sale. doctor, porque es diferente a lo que usted abre, porque como le digo, solo hay una hoja en blanco que dice lista de ventanas, bueno, arriba hay archivo, tablas, diseño de experimentos, análisis gráficos, herramientas, vista, ventana, hasta ahí. Es igual, doctor, yo creo. Solo que tienen que entrar en ayuda, como usted había dicho, y entrar a la biblioteca. Sí. Hagamos una cosa para que todos estemos corrigiendo bien. ¿Cuándo quieren que hagamos algunas videollamadas con quienes tal vez no podemos en este momento entender tal vez el detalle de lo que está faltando? Pero nos pondremos un día, no sé, o el sábado si quieren, o en qué día, antes de que se nos corte hoy día. Tenemos 2 minutos. Mañana. Ya, mañana es día, ¿qué día es mañana? ¿Viernes? Viernes. Ya, déjenme ver qué horarios es. ¿Qué horarios es más adecuado para ustedes? A partir de las 7 de la noche, doctor. Ya, déjenme ver un ratito las clases. Doctor, tal vez no está usando tal vez sistema operativo de Apple. Yo estoy usando un Apple, pero yo he hecho la prueba para que mi computadora sea la misma versión que ustedes están utilizando en Windows. Parece que ese es el error porque la mayoría tiene Windows. Sí, Es lo que estoy son viendo. Windows. Yo he descargado con Windows. Yo he descargado con Windows. Sí, está bien, o sea, pero yo ya he probado para que la versión que yo utilicé y también lo abierto en Windows sea igual para Windows. Pero miren, mañana entonces solo nos dedicaremos a instalar bien los programas. Mañana yo tengo la disponibilidad que ustedes me digan. ¿Entre qué horario y qué horario? Vamos a compartir las pantallas, todo. ¿Entre qué horario y qué horario? Mañana viernes nos reunimos para instalar bien los programas.
¿A 8 partir de la de las noche, 8, doctor? ¿De la mañana o de la noche? De la De la noche. Claro, noche. porque trabajamos, porfa. Claro, claro, yo también, no se preocupe. 8 de la noche, doctor. Ya de 8 hasta lo que sea necesario, mañana nos reunimos y resolvemos. Pero lo interesante sería que entren a las 8 de la noche, porque si nos reunimos y no hay nadie a las 8, digamos de 8 a 8 y 15 tiene que haber por lo menos alguien para que empecemos a trabajar y vamos resolviéndolo. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctor, por favor. Ya. Sí, por favor, doctor, porque Está tal bien, vez yo doctor. estoy cometiendo un error y lo estoy arruinando el programa. No se preocupe, no se va a arruinar y si se arruina, los instalan nada más. O sea, lo bueno es que la versión que ustedes tienen es una versión que si lo guardan les va a servir años. Yo he utilizado esta versión 15 años, una versión antigua y era totalmente útil. Entonces, pues, les va a servir muy bien. Entonces, hagamos eso. Mañana, desde las 8 de la noche, puede ser, voy a coordinar con las personas del posgrado el link para que podamos reunirnos. Les van a pasar antes, yo creo, a las 7, 7 y media, y desde las 8 de la noche el día viernes, solo va a ser para que instalemos. Pero también es lo siguiente,